Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Causa y Efecto, hoy programa número 1170. Y aquí estamos para hacerles compañía durante una hora para hablar de distintos temas, como siempre lo decimos, que tienen que ver con lo que sucede aquí en nuestra comunidad. Hablaremos un poquito de política y del Consejo Deliberante porque, bueno, está con nosotros el escribano Alejandro Monzón, que es concejal, que bueno, viene trabajando en el Consejo después del 10 de diciembre, cuando le tocó asumir, en una situación con un monobloque. Después le vamos a preguntar a qué se debió todo esto y cómo se va acomodando en estos primeros tiempos. Escribano, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo van los primeros meses del Consejo? Bueno, para mí es toda una experiencia nueva, ¿no? Como lo vengo diciendo, pero bien, ahora nos estamos acomodando más en todo lo que es el trabajo del Consejo, si bien ya tuvimos un diciembre bastante agitado y complicado, donde se aprendió lo que en un año, pero creo que ahora ya estamos armados en comisiones, estamos empezando a trabajar en los proyectos para la ciudadanía, así que bueno, estamos en eso. ¿Es bueno o es malo que el Consejo tenga tantos monobloques? Bueno, como decía, al ser mi primera experiencia, no te sabría decir a ciencia cierta si es bueno o es malo. En principio son monobloques en expectativa, digamos, porque sí hay una línea oficialista que tiene su mayoría, que lo ha demostrado en todo diciembre en la aprobación de cada una de las cuestiones. O sea, si bien los monobloques existen y son creo que 8, existe sí una mayoría oficialista o que negoció con el oficialismo, que es la que está perdurando hasta ahora. Esa mayoría son 4 o 5. Y son 6, 7. Ah, también. Más, digamos, más de lo que uno piensa. Sí. ¿Y eso le costó que, bueno, en las comisiones tuviera poco espacio o no? Bueno, eso, pero se entiende, es el costo político, ¿no? Habla más de las otras personas que de mi persona, de los que detentan el poder en este caso. Bueno, en principio iba a estar en algunas, ese día de la sesión desaparecí de la que estaba, estoy en obras ahora y bueno, Banco de Tierras, por mi profesión me conviene, creo que puedo aportar mucho allí, con los expedientes municipales de tierra y de donaciones y de compras del ciudadano común, que yo creo que por mi experiencia como escribano viene muy atrasado, de años. Hay expedientes de 11 años, de 10 años, de 9 años, por el conocimiento de la materia que tengo desde mi lugar privado de trabajo. Y bueno, ahora que estoy a cargo, estamos esperando que nos nombren a las 2 personas del Ejecutivo, que son las que van a componer el Banco de Tierra junto a los 3 concejales que estamos. Y bueno, y ahí empezar a trabajar y tratar de adelantar mucho eso para el beneficio de la ciudad, ¿no? ¿Por qué está tan atrasado? ¿Considera que no se han hecho bien las cosas? Yo creo que hay algunas falencias, que fue la que venimos diciendo en la comunicación que tiene el municipio con cada una de sus áreas. Era lo que veíamos y lo que veníamos diciendo con Mariano en campaña, que lo queríamos digitalizar, que lo queríamos conectar, que queríamos ver una municipalidad nueva y más acorde a los tiempos que estamos viviendo. No lejos del papel, porque el papel para mí es esencial, bueno, desde mi escribanía, pero sí algo más digital, que la persona vaya a preguntar y no le dejen la incertidumbre que no saben dónde está el expediente, digamos, ¿no? Si está en asesoría legal, o está en catastro, o está en Banco de Tierra, o dónde, o anda por la... ¿Y se sabe qué cantidad de expedientes hay más o menos? Bueno, todavía no, porque bueno, no pudimos todavía reunirnos, tenemos pensado reunirnos el martes. Pienso que esta semana ya deberíamos haber tenido los nombres, pero al no tenerlos pedimos exclusivamente. La intención es reunirnos el martes
poder solicitarle a las personas, esperemos que los que vengan del Ejecutivo, ya que son los mismos que quedaron esta gestión, como veníamos diciendo también, algunos se cambiaron de la cocina al living, pero siguen los mismos, bueno, pienso que deben tener conocimiento de todos los expedientes que se están tramitando. Sería bueno, en definitiva, que... Sería bueno, en ese caso, que nombren a alguien que ya estuvo, exacto, por la experiencia. Que no tengamos que perder más tiempo en recabar datos. ¿Por qué la emergencia económica no en la última votación? Bueno, en principio porque no lo teníamos claro en cuanto a números, ¿no? Porque esto, vamos a decirle a la gente, fue antes de los datos y los números vagos que dio en el inicio de sesiones el intendente, de lo cual habló también en su papel de discurso, pero no, tampoco lo vimos. Entonces no... Claro, porque le explicamos a la gente que en la primera sesión, o en la sesión, en una primera oportunidad, se abstuvo. Sí. La primera oportunidad se abstuvo, y ahora en esta, directamente votó en contra. Sí, en esta sí. Pero bueno, expliqué en los medios el por qué mi abstención, ¿no es cierto? En su momento. En su momento, porque bueno, yo creía, en ese momento era la negativa. Y la negativa era así, junto a un grupo de concejales, y hubo algunos que no quisieron votar el dictamen en negativo. Entonces lo mismo, rechazo, exacto, entonces lo mismo íbamos a perder en la votación, entonces bueno, decidí abstenerme para poder expresar los motivos por los cuales iba la negativa, ¿no? En mi caso. Entonces ya ahora que fue una ratificación de algo que ya dijimos, para mí fue redundante, yo creo que sucedió por los cuestionamientos que hubo de otra fuerza política y demás cuestiones respecto al tema de votación. Pidieron una ratificación como diciendo ayúdame a que esto quede firme, y entonces creo que ya es como tomarnos el pelo o volver a tratar algo que ya se trató y que ya votamos, claro, y que ya hablamos. No tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido, entonces bueno, fue mi negativa rotunda por eso. Creo que ya no tenía más nada que decir y explicar. Y más allá de eso, ¿sigue pensando de que no era tan necesario el tema de la emergencia o sí? Y la verdad que sigo sin ver los números, entonces mientras no vea los números reales no voy a creer que era necesario. En este momento todavía pienso que es una maniobra política para poder tener la libertad de manejarse libremente, como ya lo hizo en el 2013, de poder de movilizar a las personas, de cambiarle de lugar, de no renovarles contrato a los empleados, de hacer contrataciones sin licitaciones, porque todo eso autorizábamos en la emergencia. Por eso mi negativa, porque eran algunas cuestiones que iban contra el orden público laboral, atacaba directamente a los empleados, y también había otras cuestiones que iban en contra y en detrimento de los acreedores, ¿no? Que era como una especie de concurso preventivo para que, no sé si la gente pueda entender, pero no, por supuesto, ¿no? Te doy fecha hasta cuando vos presentás los recibos, si vos no presentás los recibos en esa fecha no te acepto, o sea, en detrimento de la gente que brindó un servicio, haya brindado o no, no me consta, pero uno piensa que en principio sí lo brindó, claro. Si está la factura. Sí. Entonces creo que iba en detrimento del ciudadano común, del empresario, del laburante, y bueno, yo necesitaba los números reales de eso para saber si era verdad. Ahora hace poquito se compró un terreno, ¿eso tiene que pasar por el Consejo Deliberante o no? ¿O van a investigar? Bueno, son otras de las cuestiones que a uno... son campanitas que suenan, ¿no? Porque así como la gente decía, cómo pagaron los corsos, cómo hicieron tal cosa, cómo si faltaba, bueno, ahora compraron. La compra del terreno dicen que es beneficiosa, que los montos le favorecían, bueno, pero eso creo que tienen que subir al Consejo y nosotros tendremos que analizar esa situación que todavía no
no ha subido, ¿no? ¿Se va a pedir un informe al respecto? Y si no lo hacen en este tiempo, yo creo que vamos a tener sesión el 26, pensamos cerrar el 20, lo que estuvimos hablando, el temario, es lo que estuvimos hablando hoy, y bueno, si no entra en ese momento, seguro lo vamos a pedir. También se habilitó ese día en la última sesión un lugar, o por lo menos se le dio espacio, un lugar para no sé si la construcción de un lugar de expendio de combustible o una estación de servicio. ¿Eso pudieron ver ustedes bien también? Sí, eso fue presentado a un expediente pidiendo autorización por una cuestión de los códigos de edificación y de planeamiento de la ciudad, que también eso lo tenemos que ver más adelante, con tiempo, porque creo que sí, hay que reverlo y analizarlo de nuevo. Tuvo muchas críticas, tengo relación con algunos profesionales que lo criticaron mucho y bueno, me gustaría escucharlo, me gustaría verlo, pero bueno, ahora estamos en otras actuaciones y por eso todavía no lo tomamos, pero el permiso se pide en base a eso. Es un privado que va a establecer una estación de servicio y lo que pide es que nosotros le demos la autorización por esa momentánea, por ese cuestionamiento de la norma que está todavía, la ordenanza que está actuando en este momento, ¿no? Después, por supuesto que esto va a quedar firme el día que haga toda la documentación y el análisis que tienen que realizar para darle su factibilidad. ¿Estaba dentro del ejido o no? Yo creo que está, para la gente que conoce, está por ruta 123, después por la salida del cementerio, antes de la chacra de Ferrari, digamos, por decirle, no me acuerdo qué kilómetros estaría dentro del ejido urbano. Está dentro del radio. No, está pasando la 119, digamos, si no está antes. Está bien. Escribano, y ahora, por ejemplo, para la próxima sesión, ya estuvieron analizando algunos proyectos. Bueno, en su caso, ¿tiene que analizar solo o por ahí charla un poco con o quienes podrían haber sido sus compañeras de bancada? No, hay algunos con los que hablamos y estamos y analizamos, no hay... Ahora ya no hay tanto problema, el problema surge cuando hay que discutir algo, ¿no? Que puede convenir o no a las personas, y bueno, y ahí siempre pierdo por mayoría, pero en el análisis de comisiones somos bastante abiertos, si bien yo no estoy, hoy estuvieron los de educación hablando y me informaron de cuál era el pensamiento y cuál era el criterio, y bueno... Ahora vienen las becas seguramente también. Sí, también, eso están tratando, bueno, yo en principio iba a estar en educación y ese día de la sesión desaparecí del texto, pero bueno, estuve hablando hoy con ellos y me explican, tengo buena relación con muchos, así que con la mayoría diría, así que el tema surge cuando hay algún cuestionamiento a lo que el oficialismo manda, digamos. ¿La idea sería sacar las becas antes de fin de mes o no? Por lo menos empezar a trabajar. Se está conversando las cantidades y los montos, y hay alguna propuesta que tiene el oficialismo que lo hizo el intendente, de ver las cantidades, y bueno, todo eso se está analizando todavía, ¿no? Tienen que trabajar seguramente también a futuro en el Código de Nocturnidad, algo que es imperioso, ¿no? Bueno, eso fue presentado por creo que el bloque ELI, y bueno, va a ser analizado, pienso, por todos, porque también hay que ver junto a la normativa vigente, ¿no? Si bien también pensamos que va a llegar un momento cuando nos establezcamos bien y podamos analizar todas las ordenanzas que están en danza, sería bueno armar un código también de comercio y adherirlo a eso para que tengamos una sola norma que rija todas esas cuestiones en la ciudad y no tengamos que ir a 100 ordenanzas. ¿Cómo está la cuestión en la Unión Cívica Radical local, para aclarar bien? ¿Sigue yendo al comité o no va tanto? Después de las elecciones entramos en una resaca, ¿no? Creo que se está yendo de a poquito. Empezamos con algunas reuniones
pero sí, para mí hay cosas ¿Golpeó que el resultado de la elección? Y todas las elecciones golpean, porque uno, pienso yo, bueno, ahora estuve como partícipe, pero en otras ocasiones estuve ayudando en la fiscalía, iba de fiscal y ayudaba siempre. Bueno, yo soy radical de chico, digamos, de los 18 años soy afiliado. Entonces amo el Partido Radical, porque lo amo no por ser hincha, digamos, sino lo amo por la convicción, lo amo por cómo está formado, desde qué ideales, y entonces es mucho más fuerte que ser hincha. Yo siempre soy partidario de que el hincha es el hincha de fútbol, ¿no? Que la pasión, pero al que elige las normas, elige tu economía, toca tu bolsillo, toma las decisiones que te rigen en tu día a día, con tus hijos, con tu familia, con tu alimento, con tu pan de cada día. Yo creo que el fanatismo tenemos que dejar de lado y ver los proyectos, ¿no? Sería lo lógico. Pero somos argentinos, ¿no? Tal cual, entonces, por eso digo, sería lo lógico en un país que le cuesta bastante. Sí. ¿Y está está cerca, digamos, de las reuniones? ¿Se reúnen? Sí, fui la última, no pude, tuve cuestiones laborales que me impidieron, pero estuve en 2 reuniones anteriores. Se está proyectando por el mes de la mujer, actividades, como siempre. Siempre el Partido Radical está vivo, es un partido de muchísimos años. Lo que yo por ahí cuestiono es una reestructuración y una apertura real, donde nosotros hablemos con el mercedeño del por qué no asiste al partido, cuando tiene su convicción, y cuando lo vemos que nos habla y que cuál es su duda, cuál es su falta, y bueno, y en lo que podamos acercar, yo en eso quiero estar. ¿Cuál es la relación con Ricardo Colombi? ¿Tiene contacto? ¿No? Yo pienso que buena, siempre, bueno, me conoce desde chico, ¿no? Desde la panza de mi madre, pero bueno, yo con él no hablo desde el año pasado, digamos, de diciembre, creo. Digo porque uno de los referentes hasta ahora no hablé, o sea, todo lo que yo he decidido y es en base a mi convicción como radical, digamos, ¿no? Y lo que quiero para mi partido. ¿Y será así más allá de cualquier reunión? Sí, porque yo soy yo y llegué a este momento, a esta situación de mi vida. Tengo 47 años, me forjé. Mi papá a los 18 me dijo: hacelo, peleá, salí adelante, porque no pude ir a estudiar en ese momento por cuestiones económicas, pero salí adelante y lo hice yo solo y peleando y luchando, así que creo que si llegué hasta acá por este camino no tengo por qué cambiar. Escribano, gracias por haber venido, por haber charlado un poco de la cuestión política y también del Consejo Deliberante, y bueno, seguramente lo tendremos acá en más de una oportunidad para analizar lo que pasa ahí en el Consejo. Bueno, Martín, un gusto y gracias por la invitación. Gracias por venir. Pausa y compartimos la charla con el director de tránsito de la Municipalidad de Mercedes, con Roque Jurado.